Jóvenes, tengan ustedes un cordial día, nuevamente aquí por este medio, en esta ocasión para llevar a cabo el curso de literatura. Como el tiempo es oro, vamos a hacer lo más rápido posible este tema correspondiente para que así puedas desarrollar tu libro. Pues bien, chicos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el romanticismo. Ya en nuestra clase anterior hemos visto la época republicana y luego de esta época republicana seguiría pues lo que es el romanticismo, el segundo movimiento literario desarrollado aquí en nuestro país. El primer movimiento literario desarrollado es el costumbrismo. Pero para tener una idea del romanticismo, chicos, vamos a poder explicar cómo y de qué manera se desarrolló y se originó el romanticismo a nivel mundial. Entonces, luego de ahí vamos a desarrollar lo que es el romanticismo en Perú. Creo que eso está para el siguiente tema. Entonces, vamos a desarrollar de relleno lo que es el romanticismo europeo. Acá dice, miren chicos, dice acá el romanticismo europeo, ¿ya? Dice que este romanticismo se va a desarrollar en contra de un movimiento literario llamado el neoclasicismo. No sé si por ahí lo has escuchado. Estoy seguro que sí lo has escuchado. Este movimiento literario surge en contra de la razón, en contra de las normas, en contra de las reglas, ya que en el siglo XVIII hubo un movimiento literario llamado neoclasicismo, que era un movimiento rígido desarrollado en Francia. Era un movimiento en la que todo era la razón, la razón, la razón, la razón. Era pues todo lo que era estudio, 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 academia, 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 enciclopedia, enciclopedia, enciclopedia. Un grupo de escritores denominados el Sturm und Drang, que significa tormenta y pasión, tormenta e ímpetu. Este movimiento literario se enfrenta, o este grupo literario se enfrenta, ¿no?, a todas esas personas que siempre estaban con la razón, sobre todo los franceses. Y es así como surge este gran movimiento literario llamado romanticismo, en contra de la razón, en contra del neoclasicismo. Es como, por ejemplo, en tu casa todos los días lentejas, 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 como que de lunes a domingo como que te vas a cansar, ¿verdad? Y a tu mamá le vas a decir, mamá, por ahí no habrá un huevito frito, un plátano frito, unas yucas frititas, algo que lo aumentes a esta lenteja, porque lenteja no pasa, ¿verdad? Todos los días no pasa. Pero si no hay nada que comer, caballero, nomás habrá que comer, pues, ¿no? Sobre todo en estos días que nos encontramos. Entonces, de esa manera, este grupito de personas se cansaron de eso. Dijeron, si todo es razón, si todo es pensamiento, ¿dónde está lo que es el sentimiento? Porque romanticismo es sentimiento, es libertad, es fantasía, es ir al más allá, ¿no? Es fantasear el amor, la naturaleza, el campo, ¿no?, el arte, el individualismo, el yo personal, el subjetivismo, ese sentimiento que tú llevas por dentro. ¿Ah? Entonces, surge el romanticismo a consecuencia de esto, ¿no? Y por acá vamos, dice. El romanticismo se desarrolló en el siglo XIX, a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, pero con más precisión, siglo XIX. Surgió en Alemania e Inglaterra, efectivamente. Los alemanes y los ingleses fueron los primeros en rebelarse contra la razón, formando el movimiento llamado Sturm und Drang, que significa tempestad e impulso o ímpetu, ¿ya? Tempestad e ímpetu. Dice, oposición al racionalismo y neoclasicismo, como ya les había explicado a un inicio, ¿no? Ellos estaban en contra. Y todos los movimientos literarios que vamos a estudiar van a surgir siempre en contra, ¿no? En contra del otro, porque tal vez no les gustaba la forma, cómo se expresaban, cómo hacían sus obras, cómo era la manifestación cultural, ¿no? Porque recuerden que en cada movimiento literario vamos a encontrar nosotros manifestaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que está pasando, con esta pandemia y todo ello, en literatura se puede desarrollar como una nueva etapa, una nueva época, ¿no? La época de la pandemia, así como se desarrolló la peste negra hace miles de años atrás. Entonces, dice por acá,
Con el romanticismo lo que se quiere, dice, recuperar al ser humano y obviamente recuperar la parte espiritual, la parte del amor, la parte del sentimentalismo, ¿no? Que eso obviamente se perdió con el neoclasicismo. Dice, retorno a los sentimientos, efectivamente. Por ahí decía René Descartes, ¿no? Primero pienso y luego existo. Y este pensamiento de René Descartes, obviamente lo cambiaron por primero siento y luego pienso. Ah, imagínate. ¿Te das cuenta? Dice, entre las características principales del romanticismo a nivel universal, obviamente está rechazo a la ilustración del neoclasicismo, porque con el neoclasicismo se dio la ilustración, se dieron las academias, se dieron las enciclopedias, pero todo era pues estudio, como que ya se estaba exagerando las cosas, y todo eso lo que querían es cambiarlo, ¿ya? En contra de la ilustración. Rebeldía a la tradición y a las normas, rebelde contra las normas, ¿no? Esas normas ya dejar, ¿no?, de lado, que tú seas libre e independiente. Sentimentalismo en lugar de lo racionalismo, ¿no? Dejar de lado la razón y hacer prevalecer el sentimentalismo. Dice por acá, identificación con la naturaleza, que la naturaleza esté de por medio, que la naturaleza sea fuente de inspiración, ¿no? Los árboles, las flores, las plantas, los animales, fuente de inspiración, ¿no? Dice por acá, gusto por lo exótico, ¿no? Lo exótico, lo exuberante, lo inexorable, por ahí, ¿no? Ir al más allá, ¿no? Una fantasía tremenda. Libertad de creatividad y originalidad. Obvio, ser creativos. No a que te digan cómo tienes que hacer tú, sino tú tienes que ser creativo. Tienes que ser original, más no copiarse, ¿verdad? Tú mismo tienes que hacer tus tareas, tú mismo tienes que hacer tus trabajos. Tienes que ser original, tienes que ser imaginativo, tienes que irte al más allá, más no ser un simple copista. A eso se refiere. Subjetivismo, obvio, todo lo que es la parte interna, tus sentimientos, a eso se llama subjetivo. Subjetivo es todo lo que está dentro de ti, tus emociones, tus sentimientos. En cambio, lo objetivo es todo lo que te rodea, todo lo que nosotros podemos observar, lo que podemos ver. Eso es objetivo, y subjetivo, el sentimiento interno. Temas populares y las leyendas, obviamente, ¿no? Cuando dice temas populares, trata pues del pueblo, ¿no? Acá está el pueblo, dentro de ello va a haber leyendas, ¿no? Historias en la cual se van a narrar, se van a contar de una forma sentimental o sentimentalismo. En este caso, pues si tú lees una historia te va a crear emociones, te va a crear tristeza, te va a crear cólera, rabia, ira, pero estás expresando tus sentimientos, ¿no? A base de estas narraciones. Entonces, entre los representantes máximos del romanticismo a nivel universal está Gustavo Adolfo Bécquer con su obra Rimas y Leyendas, ¿no? Está John Wolf Goethe con su obra Las cuitas de Werther, del joven Werther, o simplemente Werther. Víctor Hugo, el francés, que obviamente está con su obra Los Miserables, y Edgar Allan Poe, el estadounidense, con su obra Narraciones Extraordinarias. Quizás son los máximos representantes, los mejores, ¿ah? Porque hay un montón de representantes. Yo solamente estoy señalando a los mejores a nivel universal, que sus obras han dado la vuelta al mundo y que hasta la fecha, obviamente, se lee, ¿no? Entonces, dado ya por visto lo que es el romanticismo europeo, que surgió pues en contra de la razón, en contra del neoclasicismo, vamos a ver lo que es el romanticismo hispanoamericano. Claro, mira, dice que los españoles, a raíz de sus conquistas que ellos tuvieron, cuando iban de un lugar a otro o conquistar tierras,
ellos dejaban pues lo que es su cultura, ¿no? Su idioma, su religión y otras manifestaciones culturales. Dentro de ello pues el idioma. Y de pasadita, obviamente llevaban los movimientos literarios. En este caso, llegó a América el romanticismo. ¿Y dónde específicamente llegó este romanticismo? A Argentina. Después de Argentina pasó a Colombia. Después de Colombia, obviamente pasó a lo que es Ecuador. Y después de Ecuador, recién llegó a nuestro país, a Perú, con un retraso más o menos de 20 a 25 años. Siempre Perú ha estado atrás, ¿no? Atrás, atrás, atrás. Siempre las cosas llegaban con retraso. Y así pasó con este movimiento literario, que llegó con un retraso de 20 a 25 años. Y vamos a ver qué características o qué es lo que pasó con el romanticismo hispanoamericano, si es igual al romanticismo universal. Miren para acá, acá les tengo. Es como si esta pizarra se hubiera dividido así, de esta manera. No, acá hay una división, de aquí para allá es otro y aquí para acá es otro. ¿Ah? La pizarra mágica, chicos. Ya algún día van a venir a mi casa a conocer mi pizarra mágica. ¿Eh? Dice acá, el romanticismo hispanoamericano o en Hispanoamérica. ¿Qué dice? Que este romanticismo en Hispanoamérica se dio con la independencia. O sea, que todos los estados americanos empezaron a independizarse. Empezaron a votar a los españoles. Claro que ellos ya habían llegado con su literatura, habían llegado con su idioma castellano y todo, pero nosotros teníamos que ser independientes, pues, ¿no? Y obviamente votar a todos los españoles. Y es así como estos pueblos o estos países empezaron a surgir o tener otra nueva vida, otra nueva etapa, otro nuevo inicio, ¿no? Empezar desde cero y ser independiente. Por eso dice acá, independencia. Todos los pueblos americanos empezaron a independizarse. Y por ahí dice que los últimos países americanos en independizarse fue pues Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿no? Ya eso ya fue para que España llegue a un quiebre total, ¿no? A bancarrota, sus últimos países americanos. ¿Ah? Dice, con consolidación de lo nacional. Si hay independencia, obviamente va a haber una consolidación nacional. Tu nación, tu país propio de ti, ¿no? Sin tener que rendir cuentas a otro país, ¿no? En este caso a España. España ya no estaba, fuera de acá, lo votábamos, ¿no? Dice, comportamiento social y costumbres. Epa, la vida social tenía que haber cambiado. Las costumbres de igual forma, pero por ahí algunas costumbres todavía pues fueron adoptados de España, ¿no? Hasta la fecha. Pero sin embargo, lo que estos pueblos independientes buscaban, ser propios, ¿no? Actitud renovadora en el arte. Claro, por supuesto. Ya no copiar, sino renovar, ¿no? Renovar las cosas. Si esto era negro, entonces acá tendríamos que echarle un poquito de blanco para formarlo gris. O sea, ya no ser lo mismo. Eso era una actitud renovadora, renovarse, cambiar, no cambiar lo pasado. Imaginación, dice. De hecho, para poder cambiar todo esto, tenía que haber imaginación. Tenía que haber esa inteligencia de cómo hago. Es como cuando a ti te dejan las tareas. Tú no vas a copiar lo mismo que dice en internet, ¿no? Y a veces lo copias y lo copias mal. Pues tú tienes que tener esa inteligencia de poder cambiar algunas palabras, por lo menos, ¿no? Tienes que tener esa imaginación de qué palabras o qué ideas más vas a poner, tus ideas propias. A eso se refiere con imaginación. Dice, el héroe romántico, obvio. Acá estaba, pues, ¿no? Este personaje, este escritor, como que se sentía el héroe, ¿no? Del romanticismo, de poder plasmar en sus obras literarias todas estas manifestaciones culturales propias de este país o de este pueblo. Y de por medio estaba el paisaje americano. El paisaje americano, pues que
era fuente de inspiración para cada uno de los escritores, para cada uno de los románticos. Y hablar del paisaje americano, pues mira, sigue muy lejos, acá en nuestro país, en nuestro Perú, en la sierra, en la selva, tenemos paisajes, por doquier, paisajes maravillosos, que ni siquiera nosotros lo conocemos. Y estos paisajes, pues, van a ser fuentes de inspiración para que este escritor haga, pues, un poema, puede ser una novela, puede ser un cuento, ¿no? Sin ir muy lejos, acá por la Costa Verde, Barranco, dice que eran lugares donde los poetas siempre se iban al borde del mar, ¿no? En la playa, sentarse, ver el ocaso del sol y de esa manera, pues, escribir sus poemas, ¿ah? Unos poemas románticos, como la ven. Entre las características principales vamos a encontrar el americanismo, dice, ¿no? El americanismo. Cuando se habla del americanismo, se habla pues de una nueva representación nacional. Y esta representación nacional pues se da tanto en física, geográfica y espiritualmente, ¿no? Con nuevas ideas o con ideas propias, tener su paisaje y obviamente de esas ideas y de esos paisajes pues sacar temas diferentes, ¿no? Temas diferentes tal vez viendo la problemática de nuestra sociedad, ¿no? A eso se refiere el americanismo, autóctono, propio de tu país. Dice popularismo. En este caso, el popularismo tiene que ver con el pueblo, ¿verdad? Claro. Dice, tiene como objetivo representar la expresión del pueblo, ¿no? Tal vez hay problemas, hay cosas que reclamar que en ese entonces, tal vez por los gobiernos, no se podía reclamar mucho. Pero el escritor sí podía hacerle, tal vez hablar a estas personas, reclamar por estas personas, en sus obras literarias o en sus poemas, ¿no? El artista y el yo, otra característica. En este caso dice, el artista es el representante de la gente, o sea, el poeta, ¿no? El escritor. Él es el personaje heroico, ¿no? Que con su individualismo, con su yo personal, pues no es tan egoísta, no es tan egocéntrico que decir, bueno, yo soy punto y se acabó. No, sino se preocupa por la problemática de la sociedad, ¿no? Hoy por hoy, tantos problemas que aquejan, ¿no? Uno de ellos la delincuencia, que hoy nadie está libre de nada, sale a la esquina y no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, eso es lo que es el artista y el yo. Actitud libre frente al arte. Pues acá va a haber una actitud de revolución artística, una actitud rebelde, ¿no? Donde los escritores ya van a hacer caso omiso a las reglas, a las normas, tal vez dadas en épocas antiguas, ¿no? Tal vez del siglo XV para atrás. Para estos escritores, pues ya eso ya era obsoleto, era viejo. Lo que ellos querían es hacer algo nuevo, mezclar el verso con la prosa, cambiar la métrica, ¿no? Utilizar palabras nuevas, llamados los neologismos, tal vez introducir palabras hasta de la tecnología, ¿no? Hoy por hoy que está pues de moda estas palabras que no sé, ustedes lo conocen, ¿no? El WhatsApp, el Twitter, bueno, se pasó de moda. Ahora no sé qué palabras hay, el skate, no sé qué palabras hay, ¿no? Eso usted lo sabe mejor que yo. Entonces tal vez esas palabras también introducirlas a la poesía o a la novela o al teatro, qué sé yo, ¿no? Eso es en la actitud libre frente al arte, la actitud rebelde. Nuevo sentido de la naturaleza. En este caso dice que el romanticismo obviamente fue un movimiento literario que va a buscar tal vez por medio de la naturaleza la soledad, los bosques, el mar, la luna, ¿no? Donde tal vez él por medio de esos elementos va a escribir sus obras literarias.
los campos, las montañas, la noche, la estrella y obviamente los momentos históricos del pueblo, ¿no? Los momentos históricos locales. Todo ello va a elegir el escritor como sus elementos o como sus temas a tratar dentro de sus obras. Entonces, eso es el romanticismo, chicos. El romanticismo es libertad, el romanticismo es fantasía, el romanticismo es creación, ¿no? Y obviamente por acá tengo algunos representantes, ahora vamos a ver. Listo. A ver, por acá lo pongo, ¿eh, chicos? Vamos a ver algunos representantes del romanticismo. Miren, en Colombia vamos a tener, empezando de que el romanticismo llegó primero a Argentina, les dije, ¿verdad? Más o menos estamos hablando entre los años 1840 y cerca de los 50, 1850 por ahí, ¿ya? Dice, en Argentina, voy a empezar por Argentina porque por aquí debería haber empezado. Mira, en Argentina vamos a tener a los escritores, a Domingo Faustino Sarmiento, que escribió su obra Facundo, o simplemente Vida de Juan Facundo Quiroga. Esteban Echevarría, Elvira o la novia de plata, que es su obra famosa. José Mármol, que escribió su obra Amalia. José Hernández, que escribió su obra Martín Fierro. 1, 2, 3, 4 escritores argentinos representantes del romanticismo. Cada uno de ellos, obviamente en sus obras, hablando sobre lo que es Argentina, sobre la realidad o los problemas sociales de su pueblo, ¿no? Entonces ahí está Argentina, donde llegó el romanticismo primerito, ahí en ese país. Luego, en Colombia tenemos a Jorge Isaacs, con su obra famosa María, que esta obra dio la vuelta al mundo. Quizás es la mejor obra, o es la obra más representativa del romanticismo en Hispanoamérica. Luego tenemos en Ecuador Juan León Mera, que dice que este escritor obviamente escribió el himno nacional de Ecuador. Y después de ellos, recién llega a Perú. Y en Perú también vamos a tener a los representantes, como Ricardo Palma, ¿no? Y Esteban Echevarría. Perdón, Ricardo Palma, que va a ser el representante del romanticismo histórico. Y Carlos Augusto Salaverry, que va a ser el representante del romanticismo sentimental. Con eso también quiero añadir de que tanto aquí, tanto como acá, el romanticismo va a tener 3 clases: el romanticismo sentimental, el romanticismo histórico y el romanticismo social. Histórico, obviamente, que tiene que ver con toda la historia, ¿no? Una obra literaria puede ser parte de la historia de un país en la cual te va a crear esa nostalgia, ¿no? Te va a crear esa tristeza, y tú vas a decir, ¿cómo yo no estuve en esos tiempos para poder defender a mi patria? Entonces es un romanticismo histórico. El romanticismo sentimental tiene que ver con el romanticismo de tu propio ser, ¿no? De tus emociones, tus sentimientos. Tal vez un amor no correspondido, la soledad, ¿no? Tal vez la alegría, la felicidad que tú tengas, la tristeza por un amor, ¿no? Eso es el romanticismo sentimental. En el caso del romanticismo social ya tiene que ver con los problemas sociales, ¿no? Con la pobreza, con la delincuencia, que te crea pues un sentimiento de dolor, un sentimiento de rabia, un sentimiento de cólera, ¿no? Esos son las clases de romanticismo: social, sentimental e histórico. Y acá en nuestro país vamos a tener pues a Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry. Y en Argentina están acá los 4 representantes. En Colombia, que es el máximo representante del romanticismo hispanoamericano, si usted revisa por ahí, va a encontrar que Jorge Isaacs, con su obra María, es el máximo representante del romanticismo en Hispanoamérica, teniendo en cuenta que este romanticismo primero se dio en Argentina. Bien, chicos, entonces espero que
esta pequeña clase haya quedado entendido, teniendo en cuenta que el romanticismo es un movimiento literario que va en contra de la razón, en contra de los pensamientos, en contra de la ilustración, de la educación, porque acá lo que hace prevalecer es los sentimientos y la libertad de creación sobre todo, la fantasía. Y como hemos visto acá en la parte de Hispanoamérica, amar lo nuestro, ¿no? Lo nacional. De acuerdo a eso, tú vas a leer tu libro y vas a desarrollar la página 104 y la página 105. ¿Ya, chicos? 104 y 105. Y ahí tienes un fragmento de la obra María, que estoy seguro que te va a encantar leyendo. Igual en el archivo también te voy a dejar un pequeño fragmento de la obra María. Entonces conmigo será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención. Cuídense, lávense la mano constantemente, ¿verdad? Traten de proteger a sus padres de igual forma. Como dice Dios, cuídate que yo te cuidaré. Permiso, buen día.